Rusia destroza nuevamente a la Organización del Atlántico Norte sin piedad. Países de la OTAN pretendían sacar grano de Ucrania desde el puerto de Izmail, para lo cual habían desplegado varios navíos cargueros. En ese momento Rusia realizó un ataque certero contra el puerto ucraniano, destruyendo 40.000 toneladas de grano, provocando inclusive que el precio del trigo en la bolsa de Chicago se incrementará hasta un 6,5%. Debemos recordar que el grano ucraniano va directamente a varios países europeos, como Alemania, España, Italia y otros, por lo que el golpe ruso es una bofetada a la soberbia de los países occidentales que no dejan de suministrar apoyo militar al país eslavo. Te contamos cómo es que el gigante euroasiático ha dado otro duro revés a la alianza militar de la OTAN y a sus aliados que atizan el conflicto. No cambies de canal. Otro bombardeo. Los rusos arrasan el último puerto de Ucrania, sin dar cuartel, bombardeando sin miedo a la OTAN. Este 2 de agosto, la ciudad portuaria de Izmail, en la parte más occidental de la región ucraniana de Odesa, al otro lado del río con Rumanía, fue alcanzada por una serie de ataques rusos con aviones no tripulados, que destruyeron varios objetivos, entre ellos un depósito de combustible. Es la segunda vez en los últimos días que las fuerzas rusas atacan un puerto ucraniano, cercano a la frontera rumana. Las autoridades ucranianas revelaron posteriormente que parte de la infraestructura industrial del puerto había resultado dañada, incluido el elevador de un silo de grano, cuyo contenido se derramó por la explosión. La destrucción de este puerto significa que Ucrania ha perdido un importante punto de exportación marítima. Izmail se consideraba el último puerto más seguro del sistema de transporte ucraniano por el Mar Negro, y ahora el puerto está en ruinas, ante la mirada atónita del bloque militar patrocinador del conflicto. El ataque se produjo un día después de que 3 buques de carga extranjeros de Israel, Turquía y Grecia ingresaran al puerto en circunstancias desconocidas. El ataque, que destruyó 40.000 toneladas de grano, hizo subir inclusive los precios del trigo hasta un 6,5% en la bolsa de valores de Chicago. El puerto de Izmail es uno de los principales puertos ucranianos y el mayor puerto ucraniano del delta del Danubio. El 15% de la población de la ciudad es rumana y búlgara, además de varios turcos que también viven en esta ciudad portuaria. El puerto se encuentra a solo unos cientos de metros de Rumanía, un país de la OTAN que también fue testigo de la destrucción. Según testigos presenciales, al menos 5 drones suicidas sobrevolaban el puerto de Izmail en el momento del ataque, y solo uno de ellos fue derribado, mientras que los otros 4 lograron alcanzar sus objetivos. El sistema de defensa antiaérea que derribó el dron estaba desplegado en el último piso de un edificio de viviendas, lo que constituye una práctica común del ejército ucraniano, el despliegue de una instalación militar en un edificio civil. El ataque fue realizado con varios drones suicidas rusos Shahed 136, que utiliza propulsión para despegar y tiene un alcance de hasta 600 kilómetros. Gracias a sus lanzadores en contenedores, pueden lanzarse 5 en una sola salva. Es de pequeño tamaño, con una velocidad inferior a 200 km por hora y un alcance que no es muy largo, pero tiene una ojiva explosiva de 50 kilogramos montada en el morro, que es muy letal. La eficacia de ataque de la aeronave también es impresionante. Aunque solo 4 drones alcanzaron sus objetivos, causaron la destrucción de varios edificios en el puerto de Izmail, siendo los peores daños los sufridos por la base de reparación de buques de la Marina ucraniana en el puerto. Las fuentes afirman que los edificios destruidos contenían un gran número de mercenarios extranjeros y armamento occidental, perteneciente a la OTAN y sus aliados, que acababan de llegar a Izmail y fueron alcanzados antes de que tuvieran la oportunidad de entrar en el campo de batalla. Esto también viene a demostrar que la comprensión del ejército ruso de la inteligencia actual del campo de batalla ha sido muy oportuna y precisa, lo que es digno de un estudio en profundidad, y sin duda tendrá una influencia clave en el futuro campo de batalla. Por otro lado, el sistema de defensa aérea ucraniano no hizo nada durante el ataque, y solo interceptó con éxito un dron. Aún así, Zelensky afirmó que el sistema de defensa aérea ucraniano hizo todo lo posible. Pero, de hecho, no es que el UAV Shahed 136 no pueda ser interceptado, sino que la fuerza principal del sistema de defensa aérea ucraniano ha sido completamente destruida por el ejército ruso. La mayoría de los sistemas de misiles de defensa aérea ayudados por Occidente están desplegados alrededor de Kiev. Hay una gran ausencia en la cantidad de sistemas de defensa aérea terrestres en toda Ucrania, por lo que se asemeja básicamente a un estado indefenso. Esto también ha permitido que el ejército ruso ataque repetidamente varias partes del país eslavo. Los diversos tipos de misiles y drones suicidas del ejército ruso ingresaron como si hubieran entrado en tierra de nadie, lanzando múltiples rondas de ataques de saturación en muchas ciudades ucranianas, alcanzando muchos objetivos valiosos. Al parecer la OTAN y sus aliados que financian el conflicto, no comprendieron que entre más provocan a Rusia, más duramente es golpeado el país ucraniano. Con el puerto de Izmail atacado nuevamente, los barcos de los países implicados de la OTAN tienen aún más miedo de utilizar el puerto para transportar sus mercancías, y esto juega justo en manos de Rusia.
Para bloquear un puerto, no hace falta destruirlo por completo. Basta con bombardearlo unas cuantas veces para que los barcos no se atrevan a acercarse al puerto, y así se consigue el efecto de bloqueo, algo que el ejército ruso calculó muy bien, para golpear en los intereses de los países occidentales. En general, el objetivo de los militares rusos es cortar por completo la conexión marítima de Ucrania con el Mar Negro, y cortar la única línea de vida económica y financiera de Ucrania, las exportaciones agrícolas. Rusia ya ha empezado a negar gradualmente la vida a las autoridades de Zelensky. El ejército ruso ya había iniciado pequeños ataques contra el puerto de Izmail el mes pasado, pero los países occidentales no se lo tomaron en serio, y todavía había barcos atracando en el puerto. Ucrania incluso se estaba preparando para sustituir Odesa por el puerto de Izmail, como principal puerto marítimo de importación y exportación del país. Pero tras este ataque masivo, los planes ucranianos se fueron al traste por completo. Si Ucrania no puede utilizar estos puertos para transportar el combustible a granel y las armas que tan desesperadamente necesita para la guerra, sin duda acelerará el colapso masivo del ejército ucraniano en múltiples frentes, lo que será una rotunda derrota para la alianza militar. Que ahora es Zelensky quien es más proclive a negociar esa paz. ¿Rusia se va a conformar con una Crimea que ya tenía desde 2014 y la mitad de un Donbass? No, yo creo que no. Yo creo que pedirá más, pero ahí está el tema de hasta qué punto Zelensky, que es erigido internamente como el gran defensor de la integridad y de la nación ucraniana, pues puede dar un giro casi copernicano a todo esto, ¿no? Es decir, pasar de defender la integridad territorial de Ucrania, aunque sabemos la complejidad que tiene el tema de Crimea y la complejidad que hay en el Donbass, pues pasar de un discurso totalmente único en cuanto al territorio ucraniano, por ejemplo, a otro que acepte la partición del país, que acepte la pérdida territorial, pues yo creo que son cuestiones bastante complicadas, ¿no? Luego la otra posibilidad que se ha planteado de que parte del territorio ucraniano acabe siendo territorio polaco, pues yo tampoco lo veo. Es decir, es verdad que de esa manera ese territorio ucraniano acabaría siendo ipso facto territorio europeo, como pasó con la Alemania Oriental cuando se reunificó con la parte occidental, ¿no? Pero si hay un territorio como es Moldavia que no se ha unificado con Rumanía y tiene muchísimas más particularidades y muchas más similitudes, ¿no? En cuanto a la lengua, las tradiciones, la tradición histórica. Si no ha pasado con Moldavia y Rumanía, veo difícil que por mucha conexión que pueda haber, por mucho feeling, diríamos, que pueda haber entre Polonia y la Ucrania más occidentalizada, yo esa posibilidad tampoco la veo, precisamente porque la considero un poco inviable, ¿no? Sí que es verdad que en otro tiempo fueron un mismo país, una confederación, pero en el siglo XXI yo esas dos opciones las veo totalmente irrealizables. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.